Dios les bendiga. Este es el séptimo mensaje de nuestra serie sobre el tema del sufrimiento. El mensaje de hoy se titula Ayudando a los que sufren. En el mensaje anterior vimos cómo el sufrimiento es una lucha por la fe y que esa lucha se gana especialmente por medios espirituales como son la palabra de Dios y la oración. Hoy veremos una perspectiva bíblica acerca de cómo podemos ayudar a aliviar el sufrimiento físico de quienes sufren. Esto implica ayudar con las necesidades diarias tales como comida, ropa, refugio, trabajo, etc. Esto es importante ya que los seres humanos somos seres integrales. La vida espiritual no está desconectada de los aspectos físicos o materiales. De hecho, mucho del sufrimiento tiene su origen en aspectos físicos o materiales. Como cristianos debemos reconocer frente a esa realidad que Dios nos ha hecho guardas de nuestros hermanos, así en lo espiritual como en lo material. Es por esto mismo que Santiago nos dice lo siguiente: la religión pura y sin mácula delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Parte de la manera en cómo nosotros los cristianos podemos ayudar a luchar a otros por la fe en medio de sus necesidades prácticas es precisamente supliendo sus necesidades. Esto hace surgir algunas preguntas. Por ejemplo, si hacemos una evaluación rápida de entre nuestros amigos y familiares, encontraremos que quizás las necesidades no son pocas. Y fuera de nuestra familia y amigos, las necesidades pueden ser verdaderamente abrumadoras. Podemos encontrar enfermedad, pobreza, hambruna, desastres naturales, etc. La pregunta que surge entonces es: ¿por dónde comenzamos? Porque podríamos ver el sufrimiento que nos rodea y quedar abrumados y entonces decir: esto es simplemente demasiado para mí y no hay nada que pueda hacer. O podríamos tratar de abordar cada necesidad posible como si dependiera de nuestras fuerzas y quedar exhaustos sin ni siquiera haber comenzado. Lo que necesitamos entonces es encontrar una perspectiva bíblica acerca de cómo podemos abordar el alivio del sufrimiento físico. Por ello, veremos tres principios. Número 1, el amor como la postura del cristiano. 2, la proximidad moral. Y 3, la prioridad de la necesidad. Por obvias razones, este mensaje no pretende ser un tratamiento exhaustivo del problema. En cambio, el propósito es presentar estos principios como puntos de partida útiles para que cada quien pueda analizar detalladamente el problema y poderlo aplicar a cada situación en su vida, con la dirección, con la ayuda del Espíritu Santo. Principio número 1. El amor es la postura del cristiano. En la parábola conocida como el buen samaritano, en Lucas 10, Jesús cuenta la historia de un hombre judío que viajaba de Jerusalén a Jericó cuando fue atacado por una banda de asaltantes. Fue despojado de sus bienes, de sus vestiduras, golpeado y abandonado y dejado a su suerte al lado del camino. Y mientras estaba allí agonizando, pasaron 3 hombres. Los primeros 2 eran líderes religiosos en Israel que simplemente giraron sus cabezas y siguieron de largo su camino. Pero el tercero era un samaritano. Era del grupo de personas que los judíos odiaban, que sin embargo terminó siendo el único que se detuvo para ayudar a este hombre herido. El punto básico que Jesús quiso referir en esta parábola fue: ve y haz tú lo mismo. La razón por la que Jesús contó la parábola en primer lugar fue en respuesta a un intérprete de la ley que había preguntado qué hacer para heredar la vida eterna. Cuando Jesús le dijo que amara a Dios y a su prójimo, el intérprete le preguntó acerca de la ley diciendo: ¿y quién es mi prójimo? Básicamente estaba tratando de suavizar la definición de prójimo para poder ser capaz de lograrlo con su propio esfuerzo y justificarse ante Dios para poder ser salvo.
Pero la parábola de Jesús frustra sus esfuerzos. Él, y a la vez nosotros los lectores también, se enfrenta a la realidad de que precisamente lo que debe hacer para heredar la vida eterna es aquello que no ha podido cumplir. No hemos podido cumplir. De hecho, no puede hacerlo por su propia cuenta. ¿Por qué? Porque Jesús está enseñando que estamos llamados a amar, no solo a aquellos que son fáciles de amar, sino a todos, según tengamos la oportunidad. Es fácil escuchar esto y suponer que amar de esta manera no es lo que realmente Jesús quiso decir. Tiene que haber algún truco, alguna condición que aligere la carga. Y saltamos a otros textos sin sentir lo que Él está diciendo realmente aquí. Pero necesitamos comprender esto. Jesús está diciendo que es así como nosotros deberíamos amar. Como seguidores de Jesús, esta debería ser nuestra disposición al caminar por las calles de nuestra ciudad, al escuchar acerca del sufrimiento en otros países o enfrentar las necesidades en nuestras propias familias o iglesia. ¿Por qué debería ser así? Porque al igual que el intérprete de la ley en la historia, nosotros también nos hemos dado cuenta que no podemos justificarnos ante Dios. Alguna vez nosotros estuvimos peor que ese hombre moribundo en el camino. Pablo dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y abandonados a nuestra suerte cuando Jesús intervino, y aunque éramos enemigos de Él, Él nos salvó a costa de su propia vida. Conocer el amor de Dios para con nosotros debería movernos entonces a amar abundantemente, creativamente y radicalmente, sin preguntar: ¿será ese mi prójimo? ¿Es él o ella digno de mi amor? En cambio, tal amor es nuestra postura como aquellos que han llegado a conocer el amor de Dios en Cristo. Por otra parte, sabemos que las necesidades a nuestro alrededor parecen incontables y nuestros recursos muy limitados. ¿Cómo deberíamos pensar y actuar cuidadosa y bíblicamente al respecto del sufrimiento de otros? ¿A quién o quiénes debo ayudar primero? Esto nos lleva al principio 2, el principio de la proximidad moral. Para pensar cuidadosamente sobre el alivio del sufrimiento físico en este mundo, es útil el principio de la proximidad moral. La idea puede definirse así: mientras más cerca sea la proximidad moral de la necesidad, mayor será la obligación moral de ayudar. La proximidad moral no se refiere a la proximidad geográfica, aunque puede ser parte del principio. La proximidad moral se refiere a cuán conectados estamos con alguien en virtud, ya sea de la familiaridad, el parentesco, el espacio, el tiempo. Por ejemplo, si un extraño viniera a buscarme y decirme que perdió su trabajo y que necesita dinero, darle dinero o trabajo podría ser algo bueno. Pero si al mismo tiempo mi hermano, que quizá vive a 450 kilómetros de distancia, pierde su trabajo, tengo más obligación moral de ayudarlo a él antes que a otros, si es que mis recursos son limitados. Otro ejemplo donde la proximidad moral puede parecer de sentido común es el caso de los padres. Imagina que la escuela donde llevas a tus hijos comenzara a incendiarse y tú estás ahí para ayudar. No tengo dudas de que como padre querrías sacar a cada uno de los niños de manera segura. Pero ¿a quién asegurarías primero? A tu propio hijo. No porque no te importen los demás niños, sino porque tienes una responsabilidad única y una proximidad moral con ese niño porque es tu hijo y porque tus posibilidades humanas de hacer algo por todos a la vez son limitadas. Ahora, necesitamos tener cuidado aquí. La proximidad moral no significa que solo deberíamos preocuparnos por nuestros familiares, amigos o vecinos. Sin embargo, y este es un aspecto importante del principio,
significa que lo que debemos hacer en una situación es lo que podemos hacer en otra. Es así como la proximidad moral hace posible la obediencia a la exhortación que el apóstol Pablo nos hace cuando dice: así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. El apóstol Pablo dice que como cristianos debemos ayudar a todos, considerando nuestras posibilidades y teniendo como prioridad a la familia de Dios. Aquí hay una clara diferencia entre lo que debemos hacer y lo que podemos hacer de acuerdo al principio de la proximidad moral. Podemos ver más claramente la diferencia entre lo que debemos hacer y lo que podemos hacer al comparar pasajes como 1 de Juan 3:17 con 2 de Corintios capítulos 8 y 9. En 1 de Juan capítulo 3 versículo 17, el apóstol Juan aborda la manera en que los cristianos deberían de cuidar de otros creyentes en su iglesia local. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Eso es algo fuerte. No está diciendo, puedes hacer esto. Está diciendo, debes hacer esto si dices ser cristiano. Porque la oportunidad para ayudar está ahí, así como los recursos para hacerlo. Entonces, no hacerlo sería cometer pecado. Por otro lado, en 2 de Corintios capítulo 8 y 9, Pablo escribe a la iglesia en Corinto para recaudar dinero para la iglesia que se encuentra en Jerusalén, que estaba necesitada y como a 1900 kilómetros de distancia. Ahora bien, ¿escribe Pablo de la misma manera en que Juan instruye a cuidar a los necesitados en la iglesia local? No. En cambio, el apóstol escribe a los corintios diciendo: no hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad de vuestro amor. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Notemos que en 1 de Juan, en la circunstancia local, debes hacer esto. Pero en 2 de Corintios, en un contexto más lejano, aquí hay una oportunidad para ayudar a otros cristianos. Puedes hacer esto. Por supuesto, el principio del amor cristiano frente a la proximidad moral es lo que gobierna las conciencias en ambas situaciones. Por ello, la proximidad moral no es una excusa para ignorar a nuestro prójimo en necesidad. En cambio, la proximidad moral reconoce simplemente que tenemos limitaciones. Además de las limitaciones, ya sean materiales, económicas, tenemos cuerpos físicos que se cansan, que se enferman. Tenemos otras responsabilidades buenas que Dios nos ha dado, como amar a nuestro cónyuge, criar a nuestros hijos, trabajar, ser miembros fieles en la iglesia local, ayudar a nuestros hermanos en la fe, asegurarnos de descansar para poder trabajar y servir mejor, etc. Entonces, ¿cómo se aplica este principio? Concretarlo con exactitud puede ser imposible, ya que cada situación particular es única y requiere de sabia prudencia. Pero si esbozamos lo que las Escrituras generalmente enfatizan para la proximidad moral, sin el afán de ser tan rígidos, podría parecerse de la siguiente manera en la siguiente gráfica, donde la familia y la iglesia local están situados en el área del deber de ayudar, y otros cristianos y gente necesitada en general están en el área de poder ayudar. Ya que tenemos recursos y alcance y tiempos limitados para cada día, entonces, ¿cuál es la prioridad número 1 del ser humano y qué debemos y podemos ayudar para suplir esa necesidad al respecto? Veamos el siguiente principio: la prioridad de la necesidad. Todo sufrimiento es terrible, pero no todas las categorías de sufrimiento son iguales. No conllevan el mismo peso y las mismas consecuencias. Necesitamos tener claridad acerca de la relación entre el sufrimiento en esta vida temporal, por ejemplo,
la pobreza, el crimen, las enfermedades, la falta de trabajo, etc. Y las realidades eternas de estar en el cielo o en el infierno después de la vida presente. En 1 Corintios 15:3, Pablo escribe: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué recibió el apóstol Pablo? ¿Qué era tan importante y prioritario para entregar a los corintios? Él lo explica en el versículo 4, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Para el apóstol Pablo, el mensaje de la cruz era de primera importancia. ¿Eso significa que no deberíamos preocuparnos por el sufrimiento físico de los demás? Absolutamente no. La historia del buen samaritano en Lucas 10 deja en claro que un corazón que cuida del necesitado es un corazón transformado por el Evangelio. Así que debemos de preocuparnos por el sufrimiento físico. Pero también la historia del buen samaritano es una historia que nos llama a amar a nuestro prójimo a través del evangelismo. ¿Cómo es eso? El samaritano actuó movido por el amor misericordioso hacia su prójimo. La naturaleza del amor es hacer lo que es bueno para el otro. Y si mi prójimo no es cristiano, entonces lo más amoroso que puedo hacer es compartir el evangelio de salvación con él, sin el cual pasará una eternidad en el infierno. Sin importar cuántas cosas amorosas pueda y deba hacer para aliviar su sufrimiento temporal de mi prójimo, si no hago nada para aliviar su sufrimiento eterno, ¿cómo puedo decir que lo amo y que Dios le ama? Así pues, una de las formas más esenciales en que podemos cumplir el gran mandamiento es cumpliendo la gran comisión. Por lo tanto, el evangelismo es primordial, de primera importancia en la vida de mi prójimo, tenga necesidades temporales o no. La necesidad eterna de salvación estará allí. Ahora bien, algunos argumentan que el cuidado de las necesidades físicas deberían de considerarse tan importantes como el evangelismo. Otros ven el evangelismo como hacer caridad social. Ellos dicen: comparte el evangelio, pero usa las palabras solo si es necesario. Pero la escritura es clara en cuanto a que el evangelismo no es simplemente hacer cosas buenas o dar un buen testimonio con nuestro estilo de vida, porque el evangelismo es proclamar, es comunicar verbalmente el mensaje del evangelio. Por otra parte, hay quienes, de acuerdo a la pasión de sus dones, prefieren enfocarse ya sea en el evangelismo o hacia la ayuda social, excluyéndose mutuamente. Sin embargo, como cristianos estamos llamados a mantener un equilibrio en cubrir todo tipo de necesidades, y dentro de ese equilibrio está la prioridad del evangelio. John Piper lo expresa de la siguiente manera: el sufrimiento en este mundo es terrible y limitado, pero el sufrimiento en el otro mundo es terrible y eterno. Y el amor lo ve de esa manera. El amor no cierra sus ojos a este mundo o al otro mundo. El amor reconoce la realidad del sufrimiento aquí y la peor realidad del sufrimiento allá. No elijas entre rescatar a las personas del sufrimiento en este mundo o rescatar a las personas del sufrimiento en el siguiente. Nos preocupamos por todo el sufrimiento ahora, especialmente por el sufrimiento eterno. Esa es una gran manera de verlo. Como seguidores de Cristo, deberíamos de preocuparnos por todo tipo de sufrimiento, pero tener como prioridad el sufrimiento eterno. En conclusión, ¿cómo enfoco el sufrimiento en mi vida y la ayuda hacia los que sufren? Para quienes sufren, nos recuerda la importancia de tener una perspectiva eterna. Hablamos sobre esto en el mensaje acerca del rol del cielo y del infierno, pero basta con decir que el hecho de conocer que nuestra mayor necesidad ha sido resuelta en Cristo nos ayuda a soportar lo peor del sufrimiento en esta vida. Como Pablo dice en Romanos 8:18,
Pues tengo por cierto que las aflicciones del mundo presente no son comparables con las glorias venideras que en nosotros ha de manifestarse. Si estás sufriendo, pero aún no tienes el consuelo y la esperanza de la vida eterna, ¿puedes imaginar un sufrimiento peor que el infierno? Por lo tanto, te invito a reconocer con arrepentimiento y fe que tu prioridad es la salvación eterna de tu vida a través de Cristo. Búscalo a Él, quien ha prometido que todo lo demás vendrá por añadidura. Para quienes ayudan, nos recuerda que a medida que nos preocupamos por los demás en nuestra proximidad moral, el amor nos llama a preocuparnos por el sufrimiento físico de los demás, pero a no olvidar que lo eterno es más importante que lo temporal. Entonces, al pensar en lo que significa amar a nuestro prójimo, recordamos que lo más amoroso que podemos hacer es comunicar el mensaje del Evangelio. Si la persona que sufre no es cristiana, entonces oremos para que Dios le dé fe salvadora a través del Evangelio y ayudémosle en la medida de nuestras posibilidades. Si la persona que sufre es cristiana, oremos para que Dios preserve su fe a través del Evangelio y ayudémosle en la medida de nuestras posibilidades. Que Dios les bendiga y les guarde. Amén.